Perdonando como Dios perdona. Este es el tema de esta conferencia. Para mí quiero empezar diciendo, doy gracias a Dios por esta linda oportunidad de poder hablarles de nuestro Salvador y el perdón que Él nos ofrece y también cómo practicar el perdón con otros. ¿Quién no necesita ser perdonado? ¿Quién no necesita perdonar a otros? Vivimos en una planeta llena de personas que ofenden el uno al otro. Nos ofendemos muchas veces, dice Santiago. El tema nos va a ayudar mucho. Me emociona pensar en cuánto debe ayudar lo que usted va a aprender de la palabra de Dios para poner en práctica en estas conferencias que vamos a realizar. Debe ayudarle muchísimo. Perdonando como Dios perdona. Y mucho del material viene del libro, Aprendiendo cómo perdonar, cómo Dios perdona. Y ese es el libro que he escrito y deseo animarle a conseguir el libro y estudiar más sobre el tema. Ahora, perdonando como Dios perdona. Ese es el tema y eso es lo que queremos poner en práctica en nuestra vida. Tengo aquí un artículo que escribí. Esa es la primera parte del libro, que es de la obra de El Capital del Mundo, una obra que el autor Ernest Hemingway escribió. Y él, escribiendo este libro, describe una escena en su obra de un padre y un hijo. Se distanciaban, se discutían muchas veces. Se peleaban tanto que uno no aguantaba al otro, hasta que el padre y su hijo, que se llamaba Paco, o fugó o fue botado de la casa, o un poco de ambos. Uno podría decir de ambos o de uno o del otro. La verdad es que de ambos. Y Paco se fugó de su pequeño pueblo y se fue lejos al extranjero, al país de España, a la gran ciudad de Madrid. Y en Madrid se ubicó, le gustó la vida ahí y quería realizar su sueño, lejos de su padre, olvidándose de esos problemas y conflictos tensos. Quería ser torero. Eso fue su sueño. Y viviendo en España, en Madrid, y su padre se enteró que había fugado del país, no del pueblo, del país, y se encontraba en la ciudad de Madrid. El padre, desesperado para reconciliarse con su hijo, comenzó a buscar a su hijo, tomó su vuelo, llegó a Madrid. Cuando aterrizó y salió del aeropuerto, se encontró con la realidad que Madrid es una ciudad inmensa. Y para encontrar a su hijo, poca o nada de posibilidad de encontrar a su hijo. Entonces lo que él decidió, le ocurrió una idea. Y se fue al periódico más grande, más conocido en la ciudad de Madrid, El Liberal, relata el autor en su obra. Y publicó un aviso, sacó un aviso en el periódico. Y el aviso del padre decía esto: Paco, búscame el martes en el Hotel Montaña a mediodía. Todo está perdonado. Con amor, papá. Paco, búscame el día martes a mediodía en el Hotel Montaña. Entonces, llegó el día martes y a mediodía 800 jóvenes con el nombre de Paco se presentaron en el Hotel Montaña, esperando con angustia reconciliarse con su padre. Hay muchos Pacos en el mundo. Y quizá usted es uno de los Pacos. O quizá usted es uno de los padres. Muchas necesidades. Y lo que Dios quiere es reconciliación con Él primero y luego el uno con el otro. De eso se trata el tema. Que Dios nos ayude. Es mi oración que la palabra de Dios haga su efecto
en su corazón. ¿Listo? Comenzamos. Les comienzo dando algunas preguntas, pero a veces necesitamos dar perdón. A veces necesitamos pedir perdón. A veces necesitamos también entender cómo se practica el perdón y qué es el perdón. De eso vamos a tratar. Va a ayudar a usted y también recuerda, va a ayudar a usted en ayudar a otros. Eso es lo que esperamos hacer. Dando perdón, unas preguntas. Quiero perdonarle, pero no puedo. He tratado de hacerlo y sé que no he logrado. ¿Qué hago? Otra pregunta. No se arrepiente y sigue haciendo lo mismo a otros. ¿A él tengo que perdonar? Buena pregunta. No siento el perdón. Quiero perdonar, pero no me nace hacerlo. ¿Qué hago? ¿Cómo podemos ayudar a una persona así? ¿Podemos? Podemos. Debemos. Siguiente, otra pregunta. Le odio y no sé... Le odio y sé que no está bien odiar, pero no puedo sacarlo de mi corazón. Cada vez que pienso en él, sube mi presión y me da rabia. No tengo ganas para perdonarle. No se debe perdonar de corazón, pero no lo siento. ¿Cómo puedo perdonar con sinceridad y no ser hipócrita si no lo siento? Buena pregunta. Siguiente, quiero perdonarle, pero no puedo. Cada vez que trato de hacerlo, recuerdo lo que me hizo. No puedo perdonar porque no puedo olvidar. Problema de muchos. ¿Cómo le podemos ayudar? Este es un caso. ¿Cuántas veces lo he escuchado? Hace 9 años una persona me hizo mucho daño. 6 años después falleció. ¿Debo perdonarle? ¿Cómo le voy a perdonar si ya ha fallecido? No existe en esta vida. No está en esta vida. Existe, pero no está en esta vida. ¿Debo perdonar a una persona que no pide perdón, no se arrepiente y no reconoce su falta? O ahora hablamos del tema de pidiendo perdón. Porque tenemos que muchas veces pedir perdón y muchas veces perdonar, otorgar o dar el perdón. Pidiendo perdón. Hice cosas tan horribles que no creo que Dios me perdone. ¿Puede Dios perdonar a una persona que hizo cosas horribles en su pasado? Desesperada la persona que expresa este sentir. Hice mucho daño a una persona. He pedido perdón a Dios y nunca más dañé a nadie. Yo sé que Dios me ha perdonado. ¿Es necesario pedir perdón a esa persona que dañé? Ofendí a una persona que no es creyente, le pedí perdón y no quiere perdonarme. No me es posible hablarle porque me evade, no me escucha. ¿Qué hago? No sé qué más hacer. Otra vez ofendí a un hermano y le pedí perdón, pero no quiso perdonarme. Me dijo que solo Dios me puede perdonar. ¿Qué hago en estos casos? ¿Cómo pido perdón a una persona que ofendí y no sé dónde ubicarlo? No tengo ni una idea dónde está. Escuché que se fue al extranjero. A veces él se va al extranjero, a veces usted se muda a otro lugar y no podemos ubicar a la persona. He pedido perdón a Dios y también a la persona a quien dañé y me perdonó, pero no me siento perdonado y no olvido lo que hice. ¿Soy perdonado? ¿Qué hago para no sentirme tan mal? Esta es una buena pregunta. Otra, cuando fui joven, y muchas personas están en este caso. A veces es la dama, a veces es el varón. Cuando fui joven y antes de conocer a Cristo salí embarazada. Luego, con la aprobación de mis padres y la del joven con quien forniqué, el padre de la criatura que iba a nacer, tomé la decisión de abortar al bebé.
Luego me convertí y Dios me salvó por su gracia y por lo que Cristo hizo por mí en la cruz. Sé que hice mal y ahora entiendo que mi bebé perdió la vida por mi culpa. Pero esa es mi pregunta. He pedido perdón muchas veces a Dios y sé que me ha perdonado. Pero me siento aún culpable y no puedo sacarlo de mi mente. ¿Qué hago? Lágrimas chorrean por las mejillas y también en el corazón. Dolor real. Casos reales, dolor real y respuestas reales hay. ¿Qué nos guía en cuanto a este tema? Aquí empezamos. Ahora vamos a dar unas instrucciones básicas en el inicio. Usted tiene que prestar atención a las primeras partes, porque si no presta atención aquí a lo que vamos a decir, y esta es la base de todo lo que vamos a poner en práctica, es de suma importancia. ¿Qué nos guía en cuanto a este tema? No podemos depender de nuestra opinión, experiencia, sabiduría. Bien, la palabra de Dios es la autoridad suprema en nuestra vida. Es ella que nos manda, no lo que hemos aprendido, no nuestras experiencias o lo que opinamos o pensamos. Acudimos muchas veces para chequear, revisar si lo que estoy creyendo y practicando está conforme a la palabra de Dios. Y ruego a Dios que me dé la fuerza para poner en práctica su palabra. La Biblia es la brújula en la vida. Ella nos guía, nos orienta. ¿Qué es la verdad? ¿Dónde está norte en la vida? Bien, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir que la Biblia es todo lo que usted necesita para guiarle en la vida. Eso es lo que está diciendo. Y le puede perfeccionar de tal forma que usted es una persona completa, íntegra, bien preparada para presentarse delante de Dios, para ser usado en sus manos aquí en esta tierra, en esta vida. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. 4 cosas. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa es clave. Ahora, ¿para qué es útil la Biblia? Dije 4 cosas. Uno por uno lo estudiamos. De 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Primero, enseñar. ¿Qué significa enseñar? Enseñar significa explicar y mostrar lo que es correcto. Redarguir. ¿Qué es redarguir? Pocas veces escuchamos esa palabra, no se usa mucho, muy comúnmente. Redarguir es señalar lo que está mal, lo que es malo. Y corregir es poner en orden lo que está mal y desordenado, desagradable a Dios. Y por último, instruir en justicia, mantener en buen camino y en la rectitud. Les voy a dar una ilustración. Es una ilustración que realmente ha sucedido 4 veces en mi vida y es de un hueso roto. En total he tenido diferentes huesos rotos creciendo como niño. Es la muñeca de mi brazo derecho 2 veces, esta muñeca una vez, y este codo una vez, y cada clavícula una vez. Me acuerdo de haber ido a un médico. La primera vez que se rompió
mi muñeca de la mano derecha. Y me fui y el médico me habla y me da cuando él me habla y me dice, ¿y cómo estás? ¿Y qué estás haciendo? ¿Y te gusta helados? Y el otro me distraía y me palpaba y de pronto agarró mi mano y grité y puso en sitio mi hueso. Después se enyesó todo. La siguiente vez que rompí un hueso en uno de mis manos, mis brazos, me fui al médico y el médico comenzó a hacer ¿y cómo estás? Y ya sé lo que vas a hacer. No me vas a pasear como el otro que ya le quité mi brazo, pero necesitaba poner en sitio el hueso, palparlo y ponerlo en sitio. Esa es una ilustración de este versículo. El médico es la palabra de Dios. El brazo chueco es la necesidad en nuestras vidas. Lo ilustramos en esta forma. El significado ilustrado de este versículo en la Biblia, la Biblia es lo que nos va a guiar, nos va a ayudar en todo sentir, para hacernos bien perfeccionados y maduros, para ser usados por Dios. Un buen obrero. Imagínate que tú has roto un hueso en el brazo y vas al médico. Y el médico comienza a hacerte preguntas y a tocar el brazo. Y estás con mucho dolor. Y lo que él dice es enseñar. Él te va a sacar una placa y te va a mostrar a ti o a tus padres, te va a mostrar acá. Ese es como un brazo, los huesos en un brazo deben estar. Deben estar en esta forma, ¿ya ves? Y enseña cómo debe ser. Redarguir es mostrar que está mal. Y toma un rayos X de mi brazo y lo coloca al lado y dice, este es tu brazo. Y ese es como está ahora. Y notas cómo no debe estar. Notas comparando con lo que debe ser y cómo está. Redarguir es mostrar que está mal. Enseñar es que está bien. Ahora, siguiente. Corregir es cuando me agarra el brazo y ¡cac! Lo pone en sitio y voy gritando ¡ah! Eso es corregir. ¿Duele? Sí, pero el resultado es bueno. La palabra de Dios enseña que está bien, que está mal y también nos corrige. Instruir en justicia es enyesarnos. Enyesar el hueso para que no salgamos del buen camino. Una vez que nos corrige y nos pone en sitio, nos va enyesando a fin de que no salgamos del buen camino y entramos en el error cometiendo lo que habíamos hecho anteriormente. Esta es una ilustración, pero todo del versículo. Todo para decir, es la palabra de Dios que nos va a guiar. Esa es la base de todo. ¿Con qué fin enseña, redarguye, reprende, corrige y también instruye en justicia? 2 Timoteo 3:17, para que el creyente sea maduro, perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Número 2. La palabra de Dios es suficiente para guiarnos en cuanto a vivir para Dios en esta vida. Es suficiente. No necesitamos más en cuanto a saber cómo podemos llevar nuestras vidas para agradar a Dios. Es decir, aquí está todo y fuera de este libro no necesitamos más. En cuanto a más conocimiento, instrucción. La Biblia es suficiente para guiarnos. ¿Dónde aprendemos esto? 2 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento
de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Noten estas palabras. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Todas las cosas. Todo lo que necesitamos. Ahora, no está diciendo que todo lo que necesitamos para construir puentes, ese es para ingenieros. Todo lo que necesitamos para tratar el cuerpo y etcétera. No, ese es médicos, ese es el estudio de medicina, y etcétera. No estamos hablando de todo lo que necesitamos saber de medicina o matemática, álgebra, y etcétera. No, todas las cosas que necesitamos que pertenecen a la vida y la piedad, eso está en la palabra de Dios. Todo está completo. Entonces la Biblia es lo que nos va a guiar y nos va a mandar. Todas esas cosas que pertenecen a la piedad y nos han sido dadas. Siguiente, el cimiento de la práctica del perdón. Eso es lo que quiero que noten. La Biblia nos enseña que debemos ser y hacer como Dios es y como Dios hace. Todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace es lo que nosotros debemos ser, procurar ser y procurar hacer. ¿Dónde nos enseña esto la Biblia? Y luego voy a explicarlo un poco más, porque tal vez usted tiene una preocupación. Ser y hacer. ¿Qué es Dios y qué hace? Debemos imitarle. Primer versículo. Viene de Efesios capítulo 5, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Notan? Imitadores de Dios. Debemos imitarle. Ahora, otro versículo. Primera de Juan capítulo 4, versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, queremos ser como Él es en este mundo. Tal vez, antes de avanzar y ver cómo es Dios, usted está diciendo, ¿cómo? ¿Nosotros podemos ser como es Dios? ¿No fue eso la primera tentación de Satanás a Eva? ¿Y seréis como Dios? No estamos hablando en esa forma la misma tentación que Satanás dio a Eva. Explico, no estamos enseñando que nosotros vamos a ser pequeños diosesitos, dioses. Esa es una doctrina falsa que algunos enseñan. No estamos en formación para que nosotros lleguemos a ser a un estado donde estamos considerados como dioses. Eso es totalmente falso. Somos pecadores y lo mejor que podemos ser es perdonados, redimidos, reconciliados y restaurados, glorificados, de tal forma que no hay pecado en nosotros, pero hemos sido creados en la imagen, a la imagen de nuestro Padre Celestial. No vamos a ser dioses. Y no podemos hacer todo lo que Dios es, o ser todo lo que Él es, o hacer todo lo que Él es, hace. Por ejemplo, Él es omnipotente. No vamos a ser omnipotentes. Él es omnipresente. No vamos a estar en todas partes. Pero en cuanto a donde Él nos manda a hacer como Él es y como Él hace, debemos hacer. Y Él también nos explica en ciertas partes, en esto no procures hacer lo que yo hago. Y un ejemplo. No os venguéis. La venganza me corresponde a mí, dice Dios. La venganza es mía. Entonces, Dios es juez de todos nosotros y no debemos procurar
hacer nuestra propia justicia en la vida y vengarnos. La venganza no me corresponde. Eso corresponde a Dios. Dios es el que hace la venganza. Entonces está claro, ahí no debo imitar a Dios, porque Él me ha dicho, no te compete, no corresponde eso a ti. Pero en otros sí. Me dice que debo imitarle, debo seguirle, debo ser como Él es. Un ejemplo, aquí, Dios ama. Debemos amar como Dios ama. Eso es lo que Él nos enseña en varias veces, en varios lugares en la Biblia. Por ejemplo, y andad en amor como también Cristo nos amó. Efesios 5, versículos 2 al 4. Entonces debemos amar como también Cristo nos amó. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. 1 de Juan 4, 7. Otro es, amados, si Dios no nos ha amado, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. ¿Nota? Debemos hacer lo que Él hace. Dios es amor, por lo tanto debemos amar unos a otros, amarnos. Muy bien, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. 1 de Juan 4, 17. Entonces, como Él es, así somos nosotros. Dios es fiel. Debemos ser fieles como Él es fiel. Seguir su ejemplo y procurar ser como nuestro Padre Celestial dentro de nuestra capacidad y lo que nos corresponde. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, sino solamente el sí. Como Dios es fiel, así debe ser nuestra palabra también. Fiel, cumpliendo lo que prometemos y lo que decimos. Dios es puro, debemos ser puros como Dios es puro. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro, así también nosotros debemos purificarnos. ¿Nota? 1 de Juan 3:3. Dios es justo. Debemos ser justos como Dios es justo. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. 1 de Juan 3:7. Como Él es justo, así debemos ser y hacer nosotros, hacer justicia. Dios es perfecto, debemos ser perfectos, como Dios es perfecto. En el sentir íntegro y también en integridad. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Del sermón de Jesús en el monte. Dios es misericordioso. Debemos ser nosotros misericordiosos. ¿Por qué? Porque Él es. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Dios es santo. Esa es la parte que muchos saben. Dios es santo, debemos ser santos. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros. En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos. ¿Por qué? ¿Por qué debo ser santo? Y Pedro anticipó eso, porque Él dijo, porque yo soy santo. Porque Dios es santo, esa es la razón por la cual nosotros debemos ser santos. Dios perdona. Ahora ya estamos llegando al tema. Pero todo esto para constatar bien, dar sustancia. Como Dios es y como Dios hace, es lo que nosotros debemos ser y hacer, y debemos hacerlo como Él hace. Bien, Dios perdona, debemos perdonar. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios
también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. Perdonándoos unos a otros, también os perdonó a vosotros en Cristo. Como Dios perdona, es la manera en que nosotros debemos perdonar. ¿Nota? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3, 2 versículos hablan de este tema, pero seleccionó la frase clave que Cristo os perdonó. Bueno, entonces de esa manera así también hacedlo vosotros. Nota, de la manera que Cristo lo hizo con nosotros, lo hacemos con otros. El método, la manera, el cómo, no solamente el qué es perdonar, pero cómo perdonar es muy importante también. Avanzando, Miqueas 7 nos enseña mucho acerca de Dios. Mira esto, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Ese es el Dios que tenemos. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham, la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Palabras muy importantes acerca de, nos enseña como él hizo con su pueblo en el libro de Miqueas, Israel, y cómo él hace con todo ser humano también. Bien, ¿cómo perdona Dios? Entonces, la Biblia es lo que nos manda. Y la Biblia es lo que nos va a guiar, es todo lo que necesitamos y debemos ser y hacer como Dios hace. Y una de las cosas que Dios hace es, Él perdona. Y la Biblia nos enseña que esa es la base, esa es la brújula en la vida. Tengo que obedecer, hacer caso a la Biblia, es palabra de Dios. Y la Biblia me enseña que debo perdonar como Dios perdona. Siguiente pregunta, ¿cómo perdona Dios? Tomamos unos momentos para avanzar con este tema muy importante. ¿Cómo perdona Dios? Primero, Dios buscó nuestro perdón y restauración. No buscamos a Dios. Él buscó a nosotros. Es Él que buscó a nosotros, no le buscamos a Él. ¿Recuerda cuando Adán y Eva pecaron en el huerto? Y es Dios que buscó a Adán. Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Acaso no sabía? Él sabía dónde estaba Adán y también Eva, desnudos, avergonzados, temblando, temorosos, escondidos bajo cuál árbol y cuál hoja del árbol. Él sabía exactamente dónde estaban. ¿Por qué hizo la pregunta? No para enterarse. Iba pasando en el huerto. Adán, Adán, ¿dónde estás? Para que Adán se diera cuenta dónde estaba él, apartado de Dios. Antes Dios no tenía que buscarle. Se encontraron y caminaron juntos. Entonces, cuando Dios hace una pregunta, no es para que Él se entere de algo. Es para que nos demos cuenta con la respuesta que hemos hecho y dónde estamos. Es Dios que buscó a nosotros para el perdón y la restauración. Y alguien me puede decir, pero pastor, nadie me invitó a la iglesia. Nadie me dio un tratado. Yo me convertí leyendo la Biblia y me convertí solo en mi cuarto. Pero Dios puso en su corazón el deseo de abrir su Biblia, su palabra. Dios le buscó. Es Dios que busca al pecador. Debemos recordar. ¿Por qué?
vamos a procurar perdonar como Dios. Siguiente, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, y eso está en Romanos 5:8. Siendo aún pecadores, Cristo murió por mí y por ti. Dios persistía a pesar de que fuimos rebeldes y seguíamos ofendiéndole e insultándole. Él seguía y seguía y seguía y seguía buscándonos. Tito 3:3-5. Porque nosotros también éramos en otro tiempo, y mira la lista, ¿okay? Esto es lo que éramos. ¿Y cómo éramos? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndoos unos a otros. Esa es la descripción de nuestro pasado. ¡Wow! Y Él persistía mostrándonos misericordia, sobrellevándonos, soportándonos, y éramos rebeldes, no nos importaba herirle, ofenderle, y sobrellevaba todo asunto en cuanto a nosotros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Nota? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor, es el que persistía. Número 3. Dios hizo todo lo posible para perdonarnos. Juan 3:16. Versículo que muchos de nosotros conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y noten, Él amó a nosotros. Tanto que dio a su Hijo unigénito. Abrió la bóveda y vació lo más valoroso del banco del cielo. Envió a su Hijo, su precioso unigénito Hijo, para morir por rebeldes. Ese es el amor de Dios. ¿Hacia quién? Hacia todos nosotros. Convertidos e inconversos. Bien, entonces, llegando aquí a conclusión, aquí en la primera sesión, aprendiendo cómo Dios ha perdonado. Dios nos perdonó por lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Okay? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. ¿Okay? No por nuestros méritos. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Siguiente, Dios no nos perdonó, sino hasta que nos arrepentimos y le pedimos perdón. Dios no perdona hasta que haya arrepentimiento. Una vez que el pequeño y pobre, desechado pecador se arrepiente y pone su fe en su Hijo, aceptando su sacrificio en la cruz, Dios le perdona. Pero espera hasta que se arrepiente. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3:19. Dios no nos perdonó porque lo merecíamos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto de vosotros pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nota cómo Dios está perdonando y cómo sigue perdonando. No porque lo merecíamos. Bueno, hemos aprendido mucho. La Biblia es la base y cómo debemos de seguir a Dios. Y Él perdona y debemos perdonar como Él perdona. Vamos a seguir aprendiendo cómo Dios perdona.
Tomamos un descanso y volveremos pronto.